Resumen semanal de noticias de Agencia Timón. Exterminadores frustrados. La definición de la fórmula del kirchnerismo golpeó duramente a los columnistas del poder. Sin duda, necesitarán tiempo para reacomodarse y lo harán, pero en principio reaccionaron con una gama de matices diferenciados. De un discurso extremo que define a Alberto Fernández como títere de ella y poner en duda que la fórmula en verdad se inscriba, hasta llamarlo amablemente moderado. En Clarín, 3 notas le advierten a Macri que debe apartarse. Hay 18 jueces del Poder Judicial que deberían dar un paso al costado. La compañera de Julio De Vido habló de las condiciones de detención inhumanas de su marido, de las causas judiciales y de José López, de quien dijo hizo un enorme daño. Aseguró que el exministro tocó intereses muy poderosos. Pidió que se investigue, pero en serio, y también opinó sobre Cristina Fernández. Cristina movió una ficha y les desarmó el tablero. Cintia Nucifora. No hay forma de que los trabajadores avancemos en derecho si el proyecto político que está en el poder es contrario a nuestros intereses. Conversamos con Cintia Nucifora, delegada de ATE Verde y Blanca La Plata y secretaria general de ATE Derechos Humanos Buenos Aires, sobre la coyuntura actual, las elecciones en el gremio de los trabajadores y trabajadoras del Estado y los desafíos del movimiento sindical. Y ahora, ¿quién podrá salvarlos? Por Adolfo Quiroga. Si el lector está cansado del discurso de Mauricio Macri, sepa que lo que él dice y hace no le nace. Como ya lo debe saber, detrás está su asesor plenipotenciario, el ecuatoriano Jaime Durán Barba. Él es quien le dice cómo hablar, posar, gesticular, llorar, reír y especialmente cómo mentir. Cuando escuche alguna contradicción por parte del presidente, ese es el verdadero Macri, cuando se le acaba el libreto. Las enseñanzas de Durán Barba son mentiras y manipulaciones. Macri no piensa, obedece, no planifica, aplica recetas. La política indígena del macrismo se escribe en el Ministerio de Seguridad. Verónica Aspirós Cleñán, Comunidad Mapuche Epulafken. Nosotros somos pueblos originarios, no tenemos nada que ver con los partidos políticos. Y si bien es cierto, no vivimos en Marte y tenemos mucho que ver con lo político. Vivimos atravesados por el Estado y su colonialidad. Y además somos ciudadanos argentinos pertenecientes a la nación mapuche, en mi caso. Corsiglia. Cada vez que ellos hablan de sustentabilidad, están pensando en ajuste. La trabajadora de SUTEBA, Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de PAMI, Lucía Corsiglia, analiza la pérdida del poder adquisitivo de las personas mayores, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales a raíz de las políticas implementadas por la Alianza de Cambiemos. Cabildo abierto por la ciencia. A 209 años de esas palabras y bajo la consigna Cabildo abierto en defensa de la ciencia argentina, directores y directoras de institutos dependientes del CONICET de todo el país convocan a manifestarse en contra del ajuste aplicado en ciencia y tecnología por el gobierno nacional. Argentina. La política en el centro y las dudas por venir, por Oscar Soto. Hasta hace unos días no había un escenario claro en materia política y tampoco se vislumbraban elementos convincentes para pensar la deriva del actual gobierno argentino. Lejos de los remates, pareciera solo circular impotencia en un año electoral más. La centralidad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciando su fórmula de gobierno con Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner de 2003 a 2008, parece marcar la dinámica de las disputas que emergen en la Argentina actual. Préstamos hipotecarios UBA, situación actual de los hipotecados y evolución del mercado. La seguidilla de devaluaciones de 2018 puede explicar como variable central que haya sido el año de mayor inflación desde 1991. La inflación minorista anual se ubicó en el 47,6%, pero al no acompañar los salarios a esa inflación, derivó en una pérdida del poder adquisitivo promedio del 14,32% en términos interanuales para el conjunto de trabajadoras y trabajadores registrados. Un torbellino en el suelo, por Jorge Giles. Cuando parecía que nos ganaba el dolor,
la tristeza, la angustia y la bronca por tanta niñez desamparada, apareció Cristina y fue, como canta Silvio, un torbellino en el suelo, una gran ira que sube. Por eso, el Frente Patriótico que hoy empieza a nacer será como aquella canción, un barredor de tristezas que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Fernández Fernández, la fórmula para salir del desastre neoliberal, por Gabriel E. Merino. En un escenario con similitudes a la crisis de 2001, como consecuencia de la aplicación del programa de neoliberalismo periférico, la fórmula Fernández-Fernández parece reflejar la necesidad de transitar una etapa como la de 2002, 2003, 2007, vuelta al crecimiento y puesta en marcha del aparato productivo, defensa de determinados intereses nacionales elementales y sobre todo frenar la destrucción y el proceso de periferización de la Argentina. Pérdida de complejidad económica, especialización primaria exportadora, desindustrialización, destrucción del sistema científico-tecnológico, etc. Noticias internacionales. Los ataques siguen, Venezuela resiste. Por Miranda Cerdá Campano. Desde hace un tiempo que no hay una semana que en la República Bolivariana de Venezuela no sucedan cosas que ameriten un análisis o al menos una mención. Venezuela fue el epicentro de un acoso constante por parte del imperio estadounidense. Es la hora de la más amplia y generosa solidaridad con los pueblos sometidos al castigo económico de Washington. La Asociación Americana de Juristas reconoce a Lula como preso político. La Asociación Americana de Juristas, AAJ, publicó una declaración oficial donde reconoce a Luis Ignacio Lula da Silva como preso político. La organización no gubernamental con estatuto consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ya había denunciado el año pasado la persecución al expresidente brasileño durante la Asamblea General de la 39ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, esta es la primera vez en que la entidad declara oficialmente al exmandatario como preso político. Guatemala. Rechazan la candidatura de 2 aspirantes a la presidencia, por Melanie de Juana. El 16 de junio se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Guatemala. En dicho contexto, y a un mes de las mismas, esta semana la Corte de Constitucionalidad de la República rechazó las candidaturas de 2 aspirantes a la presidencia, Telma Aldana y Suri Ríos. Hasta aquí el resumen semanal de noticias de Agencia Timón. Además, entrando a www.agenciatimon.com vas a encontrar las notas completas, la columna política de Jorge Giles y artículos de opinión de colegas como Alejandro Marcó del Pont, Atilio Borón, Guillermo Carlos Delgado Jordan, Nicolás Sampedro, Daniel Escurra, Jorge Rashid y Fercho Domínguez. No te quedes afuera y vos también rompé el cerco mediático. Mónica Dassisi, Conrado Geiger para www.agenciatimon.com. En el ojo de la tormenta.